del grupo de agua. Son el más desordenado. No. Todos al agua nos vamos a tirar. ¿Quién era la vocera o el vocero del grupo? ¿De qué grupo? ¿Agua? ¿Agua? Yo. Ay, yo mirando así. Se vino a la primera. ¿Quieres mostrar esto o síguelo? No voy a ser capaz de leerlo. No lo veo. Yo voy a... Este es el de biodiversidad. Mejor, ahí sí que me pierdo. Habría tenido que inventar. Voy a tratar de resumir toda la conversa que tuvimos, que fue espectacular. Pero en el grupo de agua, y centrándonos en lo que establece la ley de riego, las 3 preguntas que nos hicieron eran las mismas para todo el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era el grado de adopción actual y potencial de las soluciones basadas en la naturaleza? Perdón, actual y potencial escalamiento en el país de las soluciones basadas en la naturaleza. Y nuestro consenso, digamos, en el grupo es que el grado de adopción actual es bajísimo, por no decir casi nulo, lo que establece un potencial escalamiento enorme. O sea, estamos en un momento de oportunidad. No estamos a tiempo, estamos tarde, pero hay mucha oportunidad. Respecto de la pregunta de qué barreras impiden que este instrumento promueva más las soluciones basadas en la naturaleza actualmente, es que precisamente el cómo están definidos estos instrumentos y lo que establecen estos instrumentos son casi contrapuestos a las soluciones basadas en la naturaleza. Un ejemplo de ello que dábamos en el grupo era que se promueve el drenaje de las zonas inundadas y con eso entonces vas haciendo desaparecer humedales tan relevantes cuando queremos contar con más agua, tanto en cantidad como en calidad. Y finalmente, ¿qué ajustes? Perdón, respecto de las barreras que impiden, la verdad es que tuvimos un montón de conversación y de aspectos que resaltamos. Hay barreras también en términos de gobernanza y hay barreras en términos de gobernanza por la cantidad de instituciones que intervienen en estas materias y que no necesariamente se articulan o entre ellas interactúan. Y también hay barreras en términos de la cantidad de datos disponibles para generar información que nos permita tomar buenas decisiones. Hay un montón de conocimiento disponible, en eso estamos todos de acuerdo, se sabe mucho de cómo funcionan las cosas, pero no hay datos disponibles para tomar decisiones. Y tampoco hemos avanzado mucho en concientización, sensibilización y educación en estas materias, que se pueda traducir en transferencia tecnológica. Y cuando nos referíamos a transferencia tecnológica no hablamos solo de tecnología, por ejemplo, para la captura de datos, sino también de desarrollo de buenas prácticas y fortalecimiento de procesos. Otro desafío era el trabajo colaborativo y el pilotaje de este trabajo colaborativo para poder ir con ello diseñando oportunidades. ¿Qué ajustes o pasos de corto plazo debíamos dar para que este instrumento potencie las soluciones basadas en la naturaleza más y mejor en el corto plazo, 1 a 2 años? Nos estaba liderando en el grupo la gente de la CNR, entonces los ocupamos como ejemplo, pero entendemos que no es solo la CNR el organismo que interviene en esto, pero tiene un desafío de cambio inmediato. Al fomentar prácticas más apropiadas y más orientadas hacia las soluciones basadas en la naturaleza. Insisto, no es solo la CNR, pero los ocupamos como ejemplo. Otro desafío es contar con indicadores para evaluar los efectos, los impactos de lo que se haga, gestionar la información, gestionar el conocimiento de todas estas iniciativas y de lo que se ha venido desarrollando en el tiempo. De minería de datos se habló en algún momento en nuestro grupo, se ha hecho tanto y es tan difícil acceder a los resultados de los estudios, de los proyectos, de las iniciativas que ya se han financiado
con fondos públicos. Y creo que con eso dije todo. Tengo un potpurrí de notas enorme, pero si alguien de mi equipo quiere complementar algo, ¿se me quedó algo o no, equipo? Muchas gracias. ¿No? Ya, súper. Muchas gracias al grupo de agua. Para que se queden tranquilos también esto es un trabajo en curso que no se termina con este taller y por lo tanto también habrá otras instancias a lo mejor de compartir las notas del taller para que ustedes también se queden tranquilos de que si hay algún punto que no quedó. El grupo de suelos, ¿quién es el vocero? Ah, Jorge. Ya, Y no olvidamos de la pantalla porque realmente... sí. Buenas tardes a todos. Voy a poner acá, digamos. Sí, en el grupo también discutimos bastante las tres preguntas y yo voy a hacer una síntesis, pero si alguien quiere complementar, adelante. Sobre la primera pregunta, digamos, ¿cuál es el grado de adopción de estas prácticas? Lo que se mencionó es que en los planes o en las reglas de operación del programa ya vienen listados muchas de estas prácticas, ¿cierto? Entonces están, quizás no todas, pero muchas de diferentes prácticas de conservación de suelo, ¿cierto? Y se habló que actualmente quizás del presupuesto total que se destina al programa, un 54% va dirigido a esas prácticas, ¿no? Ahora no sabemos, o bueno, por lo menos yo no sé, quizás la gente que opera el programa sí, es si hay alguna diferencia por regiones, quizás en unas regiones es más, en unas regiones es menos, y además también se mencionó la necesidad de tal vez establecer metas, ¿no? O sea, porque posiblemente cada región tiene necesidades distintas de sustentabilidad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, quizás hay una región que se requiere el 100% de prácticas de este tipo, ¿cierto? Y otra región quizás requiere menos, ¿no? Entonces, esa diferenciación puede ser interesante para determinar cuál es el techo, ¿cierto? A dónde se quiere llegar y cuál es el grado de escalabilidad. Eso es a la primera pregunta. Entonces, yo creo que hay cierto grado de adopción, pero hay oportunidades de escalar. Eso es como en resumen. Sobre la segunda pregunta, ¿qué barreras impiden, ¿cierto? Que haya más de este tipo de prácticas. Entonces, habló de tres, o por lo menos tres fue las que yo retuve. Una tiene que ver con la capacitación tanto de los productores sobre estas prácticas, ¿cierto? Y fundamentalmente de los operadores, ¿no? Porque al final de cuentas, o por lo menos en este programa, son los operadores los que elaboran las propuestas, ¿cierto? Los que van a los concursos. Entonces, si ellos tienen poca capacitación respecto a estas prácticas, pues no las van a proponer o las van a proponer en forma muy débil, ¿cierto? Y no van a convencer al productor de la necesidad de ese tipo de prácticas. Así que yo creo que se necesita capacitación, y no solo una vez, digamos, eso hay que hacerlo todos los años, ¿cierto? Para reforzar la idea de este tipo de prácticas. Esa es una. La segunda barrera quizás tiene que ver un poco con la estructura de los incentivos, ¿cierto? Porque ahora, bueno, los incentivos varían según el tamaño del productor, ¿cierto? Los chicos 90%, los medianos 80% y los otros 70%. Pero de repente se pueden hacer una diferenciación de incentivos o de bonificación de acuerdo a la práctica, ¿no? Quizás prácticas que sean más sustentables se bonifica al 100% y prácticas que tengan menos elementos de sustentabilidad, 5%, 10%, qué sé yo. Entonces podría ensayarse en esa línea, ¿cierto? Entonces, la estructura de incentivos. Y también, aunque no se mencionó, pero es algo que yo también quería mencionar, es el tema, digamos, de los criterios de evaluación. Porque actualmente hay tres criterios, ¿cierto? Uno es el gasto total, ¿cierto? Otro es el gasto que hace el productor, y no me recuerdo el otro. Tres criterios. Quizás ahí también se puede introducir alguna innovación, ¿cierto? De introducir un criterio, o sea, del gasto total o del plan total, qué porcentaje va a sustentabilidad, ¿cierto? Y eso tiene un mayor puntaje, digamos, a la hora de evaluar las propuestas. Entonces, por ahí creo que va la cosa. Y la tercera barrera, que creo que también es importante, tiene que ver con la escala espacial de los proyectos de conservación o sustentabilidad, ¿cierto? Que trasciende el predio, ¿no? ¿Okay? Porque el predio, entonces, quizás la mayoría del gasto actualmente del programa va dirigido a actividades dentro del predio, ¿cierto? Pero las prácticas de conservación tienen una escala territorial más amplia.
porque hay externalidades, ¿cierto? Entonces, proyectos individuales no se hacen cargo de eso. Entonces, ahí había que pensar en proyectos a mayor escala y quizás mencionaba un tipo de operador intermedio más institucional, ¿cierto? Una universidad, un centro de investigación o una ONG, ¿cierto? Que postule a fondos, ¿cierto? Y que se haga cargo de prácticas de sustentabilidad a escala de cuenca o a escala un poco más grande que involucre a productores, que una serie de actividades, ¿cierto? Eso es un tema, la escala y el tiempo también. Si bien la ley permite, ¿cierto?, que alguien pueda postular a un proyecto por 5 años, ¿cierto? Quizás la mayoría son de 1 o 2 años máximo. Y estos proyectos requieren más tiempo. Entonces, por lo tanto, ahí hay también una oportunidad, digamos, de avanzar. Esas son como las 3 barreras que más o menos comentábamos, digamos, en el grupo. Y de eso se deriva, ¿cierto?, que la tercera pregunta, ¿cierto?, de qué hacer entonces en el corto plazo. Entonces, yo creo que en el corto plazo, sería interesante montar un programa de capacitación, ¿cierto? Quizás un piloto, porque no sabemos cómo van a responder, ¿cierto?, los productores a la hora de implementar un programa de capacitación y también los operadores, ¿cierto? Entonces quizás, y pueden haber varias alternativas de capacitación, ¿cierto? Entonces quizás montar un piloto en distintas regiones, ¿cierto? Y probar distintas estrategias de capacitación para ver cuáles de ellas es más costo efectiva, digamos. Y la que surge mejor es a implementarla a escala nacional. Lo mismo pasa con la estructura de incentivos, ¿ok? Porque en el papel podemos decir, bueno, hagamos una escala diferenciada de incentivos, pero quizás no es la solución. Pueden haber otras estrategias. Entonces uno también puede montar un piloto bien diseñado, ¿cierto? Para evaluar experimentalmente, digamos, pequeños cambios, ¿cierto? A la estructura de incentivos del programa y ver si eso mejora o incentiva una mayor adopción de este tipo de prácticas, ¿cierto? Y si también eso tiene efectos de más largo plazo en el productor. Así que esos son como los temas que hablamos, digamos, en el grupo. No sé si se me quedó algo y alguien quiere complementar. Bueno, sí, pero sí, la asociatividad sería una solución al tema de escala también, ¿cierto? O sea, tratar de financiar proyectos asociativos, ¿cierto? Para justamente el tema de escala. Eso. Si hay alguien más, ¿no? Bueno, eso, Muy buen eso, resumen. Laura. Muchas gracias, Jorge. Perfecto. Y biodiversidad ahora, Gracias. para poder ir a comer. Súper, sí. En mi grupo me designaron a mí de vocera. Sí. Oye, bueno, quizás el grupo de biodiversidad es distinto a los otros porque los otros trabajaron sobre instrumentos concretos. Nosotros teníamos una idea de discutir y analizar si armábamos un instrumento de biodiversidad, qué condiciones o qué elementos debía tener. Y la discusión nos llegó a una primera conclusión que más que un instrumento concreto, quizás era mucho más importante tener un marco más general, una estrategia, ahí hablamos de una especie de ley marco de cambio climático, ley marco biodiversidad, hablamos también de las SBAP, distintos elementos, y que después de eso ahí poder empezar a entrar como más en elementos más de detalle. Y tuvimos, entonces en ese sentido la pregunta era como qué ámbitos prioritarios podrían haber. El tema de también la coordinación interinstitucional y después ya elementos más específicos relacionados a qué es lo que podría tener una estrategia, una política o instrumentos asociados. Harto también con el tema de indicadores, de información, que creo que son cosas que se van repitiendo un poco. Después la segunda pregunta era ya de los elementos, que también se nos mezclaron un poco las preguntas, pero aquí como el vínculo con el tema alimentario, o sea, esto es producción de alimentos y biodiversidad, también los elementos como que es algo que salió mucho, que es como de tener una visión común, un relato común, que nos permita además sensibilizar a distintos actores, a la ciudadanía, en el entendido que muchas veces la biodiversidad no es visto como un elemento intrínseco de lo que es la producción agrícola, sino que más bien como es quizá una mirada más de medio ambiente, pero, que es como la conservación de la biodiversidad pristina, y aquí es como no, pues necesitamos usar la biodiversidad de una manera sostenible, que se mantenga y poder tener esta
bueno, esta concordancia entre lo que es la producción de alimentos, la seguridad y soberanía alimentaria y la protección de la biodiversidad. Harto también de coordinación, de incorporar a los privados, de tener como estrategias diferenciadas para poder abordar los desafíos como a distintas escalas, con distintos tamaños de productores. Además de esta visión común, la importancia de tener un diagnóstico, tener indicadores y metas. Eso, y la última, que era ya de los elementos de corto plazo, y nos quedamos casi puro en corto plazo, pero que tenía que ver con más que nada con la coordinación y esta construcción de una visión y un relato común. Y ahí quizás la coordinación público-privada, sociedad civil, academia, levantar o sea, como la compilación de toda la información disponible de iniciativas que están en desarrollo, que sabemos que hay muchas, pero como que están disgregadas, y que también ver cómo se les da continuidad a esas iniciativas, y que en función de eso poder ir construyendo esta visión y relato común. Eso a grandes, un resumen. Muchas gracias. Creo que el desafío era bastante grande en discutir en menos de una hora quizás estos grandes temas nacionales, pero hemos tenido muy buena participación, mucha gente conocedora de los temas, así que les agradecemos. Y nada, Adrián, tú quieres cerrar, pero después nos vamos a un almuerzo. Bueno, a estas alturas no queda más que agradecerles, muy, muy, muy de corazón el aporte, y vamos a seguir compartiendo con ustedes esta información. Tenemos los correos electrónicos, y entonces es como un grupo core, podemos llamarlo, de lo que tal vez en algún momento pueda ser un grupo de trabajo, una mesa de trabajo sobre alimentos y biodiversidad, algo en ese sentido. Y muchas gracias. Nos vamos a almorzar. Salimos a la derecha, caminamos hacia el edificio que está a mano izquierda en la segunda planta. Gracias.